Hola hermano, el Señor les bendiga. Hoy día queremos compartir una reflexión en vísperas de la Pascua, ¿cierto? Y esta reflexión comienza con un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 3, que dice: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero, según sus casas paternas, un cordero por familia. Éxodo 12 es la instrucción de Dios hacia su pueblo para celebrar la Pascua. En este capítulo Dios le da toda la instrucción y comienza dándole la primera instrucción, que dice que cada familia tome según sus casas paternas. El tema que vamos a revisar hoy día, o la reflexión que vamos a compartir, tiene que ver mucho con la paternidad de Dios. Si vamos a celebrar la Pascua, lo primero que necesitamos conocer es nuestra casa paterna, es al padre de nuestra casa, ¿cierto? Que en este caso es Dios. En el Antiguo Testamento solo hay 15 referencias en todo el Antiguo Testamento acerca de un Dios como Padre. Pero si nos pasamos al Nuevo Testamento, al menos hay 250 referencias a Dios como Padre. Esto quiere decir que Dios, cuando Jesús vino a la tierra, estaba interesado en mostrar el carácter de Padre, no solo como Salvador, no solo como el Dios creador o un Dios poderoso, sino como un Dios de Padre. Así como nos dice la Biblia en Efesios 4:6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Ahora, el problema que tenemos cuando queremos mirar a Dios como Padre es que tenemos una imagen distorsionada de Dios. Algunos lo conciben como un Padre lejano, que está en los cielos, ¿cierto? Como un Dios que está con un rayo en la mano, o según la crianza que tenga va a poder experimentar a un Dios de distintas formas. El problema con esta distorsión nace desde la experiencia familiar, ¿cierto? Dios nos dio un Padre terrenal para que pudiéramos tener una imagen de cómo debería ser nuestro Padre celestial. El problema es que cuando nuestro Padre terrenal no pudo llevar su función de la forma correcta, eso nos distorsiona la imagen que podemos tener de Dios. Entonces, hoy día vamos a revisar una parábola que todos conocemos, que está en Lucas 15, que es la parábola del Hijo Pródigo. En esta parábola, si bien todos la hemos escuchado o la hemos visto en algún video o hemos oído hablar de ella, vamos a leerla versículo a versículo para entender cosas muy importantes que podemos aprender de esta parábola. Como les dije, esto se encuentra en Lucas 15:11 y dice así: también dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó toda su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue donde su padre, y estando él aún distante en el camino, su padre lo vio, y corriendo enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó músicas y danzas, se acercó a la casa, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que pasaba. Entonces le dijo: tu hermano se ha presentado, y tu padre ha sacrificado al becerro gordo, porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre, le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre: he aquí tantos años te sirvo,
y jamás quebranté un mandato tuyo, y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió toda tu hacienda con prostitutas, mataste el becerro más gordo para él. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. En esta parábola que Jesús nos enseña, tenemos tres actores, ¿cierto? Tenemos al padre de la casa, tenemos al hijo menor y al hijo mayor. Este tiempo de la Pascua se va a llevar o va a funcionar en dos esferas. Vamos a comenzar a vivir o a poder entender cómo opera el hijo menor y cómo opera el hijo mayor. Vamos a hablar algunas cosas acerca del hijo menor. El hijo menor no andaba en comunión y obediencia con su padre, ¿cierto? Todos sabemos que el padre de esta parábola representaba a Dios. Dios nos respeta tanto que Él, y nos ama tanto que respeta nuestro libre albedrío. Él no quiere que obedezcamos como si fuéramos robots o porque Él simplemente nos manda, sino que Él quiere que desde nuestro corazón podamos amarle y podamos estar con Él, ¿cierto? Otra cosa que Él no conocía o que Él desconocía más bien era el amor incondicional del Padre, ¿cierto? Porque Él decía: voy a volver a mi casa y cuando vuelva al menos Él me puede dar trabajo, me puede hacer como uno de sus trabajadores. Pero el Padre, cuando lo vio, corrió al encuentro, pidió que lo vistieran como su hijo, pidió que lo calzaran, que le dieran un calzado digno de él, hizo un banquete en su honor. Entonces el amor del Padre superó lejos las expectativas que tenía el Hijo. El Hijo simplemente quería volver como un trabajador, pero Dios o el Padre lo sentó en la posición que él tenía, que era la posición de hijo, ¿cierto? Ahora, el mérito del arrepentimiento del Hijo no está solo en el corazón del Hijo, sino que está en el amor del Padre, en la imagen que tenía el Hijo del Padre para permitirle volver hacia Él. Otra cosa importante del hijo menor, que es lo primero que vamos a tocar, es que él al volver a la casa del Padre, ¿cierto? Como decíamos recién, Dios, Él le dijo que Él no era digno. Entonces, el hijo menor representa, o podemos hacer entender que Él representa a la gente que aún no conoce al Señor, o que en algún momento lo conoció y decidió irse de la casa con sus dones, con lo que Él tenía, y lo malgastó porque no sabía administrarlo, ¿cierto? El país entró en crisis y Él ya no tenía nada de donde poder tomar y poder alimentarse. Entonces, en este tiempo, los hijos menores, los hijos que están fuera de la casa, los que decidieron irse, va a ser un tiempo donde Dios está esperando en la puerta de la casa, mirando a aquellos que vienen de vuelta, y dice la palabra que Él salió corriendo a su encuentro, no esperó simplemente que llegara y dijera: no, el que venga arrepentido, sino que le hizo la tarea más fácil, no le hizo la tarea más difícil de arrepentirse, sino que el amor del Padre salió al encuentro del hijo menor. Otra cosa que podemos revisar es que dice que lo primero que hizo fue traer al becerro gordo y matarlo, es decir, hizo un sacrificio, celebró una especie de Pascua, ¿cierto? En su casa solo porque había vuelto su hijo. Ahora tenemos esta confrontación también con su hermano mayor. El hermano mayor nos representa, podríamos decir que la gente que está en la casa, a los que sí estamos en la iglesia, a los que podemos servir, podemos hacer actividades, podemos estar en ministerio, pero aún así no somos capaces de conocer al padre de la casa. El hijo mayor le dijo, pero su hijo mayor estaba en el campo, ¿cierto? Estaba fuera de la casa, estaba trabajando, y como al regresar oyó música, se acercó a la casa y le preguntó qué estaba pasando, ¿cierto? Entonces él se enojó, dice en el versículo 28, y se enojó y no quería entrar. Entonces podemos ver que el hijo mayor, si bien servía, estaba trabajando en el campo, ¿cierto? Podemos decir que estaba cumpliendo su función para la que él estaba, tenía un problema en su interior, tenía un problema en su corazón. El hijo menor tenía un problema exterior, un problema que se veía, ¿cierto? Un problema que todos podíamos identificar a lo lejos, ¿cierto? Porque si íbamos a ver los cerdos, podíamos verlos ahí cochinos, comiendo la comida que no era la de él, ¿cierto? Era un tema por fuera, pero el hijo mayor tenía un problema en su corazón.
porque dice que por el enojo, él no quería entrar en la casa. Entonces dice que el padre, y volvemos a ver esto, el padre no tomó una actitud también de rechazo hacia el hijo mayor, sino que dice que le rogaba que entrara en la casa. Entonces, el hijo mayor también le dice, padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo, y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y la respuesta del padre es tan linda, porque cuando yo revisaba esto pensaba, yo tengo a mis dos hijos y cuando uno trae, no sé, fruta o los alimentos para el hogar, uno no le dice al hijo, oye, te traje un durazno para que tú te lo comas. El hijo sabe que lo que está en la casa es de él, él puede entrar, comer lo que necesita, ¿cierto? Pero este hijo no conocía que él podía tomar lo que tenía el padre. El padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces para el padre lo importante, uno, era la presencia. El estar en la presencia para el padre era lo más importante. Que su hijo estuviera a su lado era algo muy importante para él. Y por consiguiente, dice, y todas mis cosas son tuyas. Es decir, si el hijo quería tomar un becerro, quería tomar un cabrito y hacer un asado, hacer algo con sus amigos, él podía hacerlo según la mirada del padre, pero el hijo no conocía que él podía tener acceso a todos los bienes del padre, ¿cierto? Es decir, tanto el hijo menor como el hijo mayor no conocían al padre de la casa. Uno se fue y tuvo que darse cuenta al arrepentirse y al volverse, al encontrarse con el amor, quién era el padre que tenía, y el otro, al ver que su hermano estaba en este proceso de perdón, de restauración, ¿cierto? Se dio cuenta que él también no conocía al padre que tenía. Entonces, otra cosa importante del hijo mayor, ¿cierto? Es que ocupaba una posición, pero no conocía la generosidad del padre donde vivía. Él vivía como un extraño dentro de la casa, y eso nos puede pasar mucho a nosotros, que podemos conocer los mandamientos, podemos conocer la palabra, podemos conocer muchas cosas, podemos estar en ministerio sirviendo, pero si no conocemos el amor del padre verdaderamente, no nos va a llevar a vivir en una plenitud, ¿cierto? Nos va a llevar a estar siempre enojados. Cuando alguno venga a arrepentirse, vamos a decir, como decía él, oye, pero él ya se gastó todo lo que tenía y tú más encima lo perdonas. Pero así es Dios. Él tiene un corazón lleno de amor que sale a nuestro encuentro, ¿cierto? Para poder restaurarnos y poder meternos en la casa, poder meternos en la Pascua, ¿cierto? La Pascua es Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos conocer al Padre? Que esa es la gran pregunta de todo lo que estamos conversando, ¿cierto? Lo primero para el hijo mayor era que él necesitaba sanar su corazón y reconstruir la imagen que tenía del padre. Él tenía la imagen de un padre como gerencial, ¿cierto? Un padre que estaba a cargo de la casa, que estaba a cargo del campo, que estaba a cargo del trabajo, pero no conocía al padre verdadero, al padre lleno de amor, al padre que compartía todo lo que tenía con él. O sea, para el padre no tenía sentido una herencia, porque todo lo que él tenía era de sus hijos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que necesitamos nosotros como hijos mayores, ¿cierto?, es poder perdonar a la imagen que tenemos de nuestros padres, porque en la medida que nosotros tenemos esa imagen corrompida, ¿cierto?, de nuestros padres terrenales, que es normal que se equivoquen, es normal que hayan cometido algún error, pero eso nos impide que podamos acercarnos al Padre Celestial. Para ser sanados también necesitamos experimentar, ¿cierto?, a Dios como nuestro Padre Celestial. Solo Dios, nuestro Padre Celestial, puede tocar los lugares más profundos de nuestro corazón para que podamos volvernos a esta casa. Ahora, para esto hay algunos requisitos que necesitamos, y creo que en cierta medida todos podemos ser hijos menores y hijos mayores en algún área de nuestras vidas, ¿cierto? Hay áreas que pueden estar en inmundicia y necesitan salir corriendo de donde están y encontrarse con el Señor. Y hay otras áreas que están quizás corrompidas por la religión y nos tienen trabajando, pero sin estar cerca de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Si usted hoy día no lo conoce, no sabe de qué estamos hablando, lo primero que usted necesita es conocer a Cristo. Dice en Juan 1:12, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios,
lo primero que necesitamos es que podamos recibir al Señor, podamos recibir a Jesucristo, ¿cierto? Porque también dice la palabra en Juan 14:16 que nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? Si no es por Jesús. Entonces necesitamos conocer a Jesús porque Jesús es quien nos revela al Padre. Esto no es por fuerza humana, no es porque yo me lea más libros, no es porque yo escuche más enseñanza, más podcast, sino simplemente es porque Jesús, al estar dentro de mí, comienza a revelar el Padre, ¿cierto? Dice la palabra en 2 de Pedro 1:4 que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Esto quiere decir que pues los hijos de Dios no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cierto? Esto está también en Juan 1:13. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer a Jesucristo? Porque solo a través de Él podemos nacer como hijos, y al nacer como hijos de Dios podemos conocer y tener al mismo Padre que tiene Jesucristo, que es nuestro Señor, ¿cierto? Otra cosa importante a revisar, ¿cierto? O que necesitamos, que decíamos que lo primero es que podamos conocer a Jesucristo, y lo segundo es que podamos amarle y recibir y experimentar del amor, ¿cierto? La historia del hijo pródigo es una historia de amor, de un padre lleno de amor, que tiene a estos dos hijos en distintas situaciones, ¿cierto? Pero que ninguno de los dos conoce su carácter de amor. Entonces la Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? En Juan 3:16. También en Juan 1, o sea, en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ama tanto que nos adopta como hijos en este tiempo, ¿cierto? Él no quiere que seamos sus criaturas, no quiere que seamos solo su creación, sino que Él quiere hacernos hijos, Él quiere hacernos parte de Él, ¿cierto? Otra cosa que necesitamos para poder entrar en este tiempo es ser guiados por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, no vamos a tener la duda de saber si soy, si no soy, si estaré bien, estaré mal. El Espíritu mismo dice la palabra que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y otra palabra que es importante cuando somos guiados por el Espíritu, dice en Gálatas 4:6, y por tanto cuando sois hijos, ¿cierto? Cuando ya recibimos a Jesús, cuando entramos a experimentar su amor, ¿cierto? Y somos guiados por el Espíritu, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, el Espíritu del Hijo nos hace encontrarnos con el Padre, ¿cierto? Otra cosa importante, que estos son como consejos que necesitamos para entrar en este tiempo de la casa, de volver a la casa, ¿cierto? De conocer al Padre. El punto 4 podríamos decir que es andar en obediencia. Si nosotros recibimos al Señor, experimentamos su amor, somos guiados por el Espíritu, como consecuencia vamos a andar en obediencia a Dios. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salimos de su obediencia, entonces Él nos disciplina como hijos. Esto no es un castigo por ser un padre malo, sino que es una disciplina, pero en amor, ¿cierto? Porque Él no quiere que nos perdamos del camino, sino que podamos encontrarnos con Él. Entonces, como veíamos en la primera palabra de Éxodo, ¿cierto? Dice que cada uno según sus familias. Yo le pregunto hoy día, ¿a qué familia pertenece usted? Hay una familia espiritual de la que Dios te quiere hacer partícipe, donde Él es el padre de esta familia, ¿cierto? Es el padre de la casa y Él quiere invitarte a esa casa. Así como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres de los que son hijos menores y estás fuera de la casa, estás comiendo con los cerdos, ¿cierto? Estás en algún área de destrucción o de dificultad, y hoy día sientes en tu corazón que puedes volver a la casa, yo te invito a que puedas volver, que puedas, como dice, mañana voy a volver y voy a ir y le voy a decir que me haga un trabajador de lo suyo. Pero sabes que Dios es tan lleno de amor que Él está esperando en la puerta, viendo cuando tú vuelvas para salir a tu encuentro, para cambiar tu vestido, cambiar tu sandalia, ponerte un anillo y hacer una fiesta. Porque no hay nadie más feliz en que tú vuelvas que Dios, que es nuestro Padre, ¿cierto? Y por otra parte, si tú eres de los hijos mayores, ¿cierto? Que
ha servido, que está cumpliendo los mandamientos, que está en el campo trabajando, ¿cierto? Que ha esperado todo el tiempo para disfrutar de un Dios presente, de un Padre bueno. Te digo también que puedes entrar a conocer a Dios de una forma que no lo has conocido hasta ahora. Puedes entrar en la casa, ¿cierto? El Padre decía que también le rogaba que Él entrase, que no se quedara afuera. Y es la actitud del Padre también con nosotros, que podamos entrar en su casa, que podamos conocer de su amor, que podamos entrar en este perdón, ¿cierto? Con nuestros padres terrenales, ¿cierto? Para también poder conocer a nuestro Padre celestial. Así que eso queríamos compartir hoy día. Queremos orar para terminar este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta palabra, Señor, que tú nos has hablado pueda ir, Señor, y hacer su obra, Señor. Que en este tiempo donde tú estás llamando a los hijos menores, Señor, aquellos que se fueron, aquellos que no te conocen, Señor, puedan oír tu voz, Señor, el día de hoy, puedan ver al Padre de amor, al Padre que está esperando, al Padre que puede recibirlo en su hogar, y puedan correr hacia ti, Señor, puedan tomar la decisión de salir del lugar donde están, Señor, y puedan volverse a tu casa, Señor, puedan volverse a su casa y entrar en su familia espiritual, Señor. También oramos por aquellos hijos mayores, Señor, que puedan tener áreas de enojo, Señor, de amargura en su corazón, Señor, porque pueden sentir que tú no les has dado lo suficiente que ellos necesitaban, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, pueda ser revelado, Señor, que todas tus cosas, Señor, también son de tus hijos, Señor, así como decía tu palabra, Señor, que podamos entender, Señor, que lo importante de todo esto es poder estar contigo, Señor, estar en tu presencia, poder conocerte como el papá que necesitamos hoy día, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.